P. Diddy, el magnate que construyó un imperio musical valorado en cientos de millones, ahora pasa 23 horas diarias en una celda de 6 cuartos 8 pies en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Su abogado revela una realidad estremecedora. El hombre que una vez tuvo chefs personales ahora teme que envenenen su comida. Ese mismo hombre que nunca hacía fila ahora debe esperar su turno hasta para una ducha de 5 minutos. Esta es la historia de cómo el rey del hip hop se convirtió en un preso más. Era una mañana aparentemente tranquila en el Hotel Park Hyatt de Manhattan. P. Diddy, el magnate del hip hop valorado en $700 millones, vestido con un abrigo negro, entraba tranquilamente al lobby rodeado de su equipo. Las cámaras de seguridad captaron ese último momento de libertad, sonriendo, saludando a fans, sin imaginar que su imperio estaba por derrumbarse. En cuestión de segundos, agentes federales emergieron de la nada, estratégicamente posicionados alrededor de la propiedad. No era un operativo cualquiera. Tenían una orden de arresto por múltiples cargos graves y autorización para registrar sus propiedades, señaladas como escenarios de crímenes atroces. El momento del arresto fue captado en su totalidad. Diddy, el hombre que una vez fue intocable, esposado y escoltado fuera del hotel, mientras los transeúntes grababan con sus celulares. Sus amigos, paralizados por el shock, solo pudieron observar cómo el magnate de la música era conducido hacia los vehículos policiales, su rostro reflejando incredulidad ante lo que sucedía. Las mansiones que dejó atrás eran monumentos a su éxito, y ahora, escenas del crimen. En marzo, el FBI había realizado allanamientos simultáneos en sus propiedades de Miami y Los Ángeles, descubriendo evidencia que estremeció incluso a los investigadores más experimentados. Una habitación secreta tras un espejo falso, equipada con cámaras y dispositivos de grabación, diseñada específicamente para documentar actos sin el conocimiento de las víctimas. Más de 1000 botellas de aceite para bebé usadas como lubricante. Rifles AR-15 con números de serie borrados y una extensa colección de videos de sus infames freak-offs. Su imperio musical, construido durante 3 décadas, comenzó a desmoronarse. Los contratos se congelaron, los socios comerciales se distanciaron en silencio, y su fortuna de $700 millones quedó en riesgo ante las múltiples demandas. De ser celebrado como un ejemplo de superación, el niño que vendía periódicos convertido en magnate, pasó a ser comparado con Jeffrey Epstein. Los cargos eran demoledores: tráfico sexual mediante fuerza y coerción, asociación ilícita, trabajo forzado, secuestro, soborno y obstrucción de la justicia. A pesar de ofrecer una fianza extraordinaria de $50 millones, respaldada por toda su familia, la jueza Robin Tarnowski fue contundente en su negativa, citando sus problemas de ira y su historial de abuso de sustancias. Su llegada al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, MDC, marcó el comienzo de una nueva realidad brutal. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. Para alguien acostumbrado a mansiones y libertad absoluta, el shock de estar confinado en una celda de 6 cuartos 8 pies lo llevó directo a vigilancia suicida. Como explica el exalcaide Dwayne Hendricks, cuando pasas de tener personal y chefs privados a tu disposición, a estar encerrado 23 horas al día y esposado cada vez que te mueves, el impacto mental puede ser brutal. Durante la evaluación inicial, los psicólogos notaron signos preocupantes. Diddy fue despojado de todo, vestido solo con una bata especial antisuicidio y bajo observación las 24 horas. Los profesionales lo visitaban cada pocas horas para evaluar su estado mental, conscientes del riesgo que representa el periodo inicial de detención para alguien que lo ha perdido todo de golpe. La transformación de magnate a recluso fue instantánea y total. El hombre que una vez controló un imperio musical ahora depende de otros, hasta para sus necesidades más básicas, confinado en lo que los internos llaman, con razón, el infierno en la tierra. Las luces se encienden brutalmente a las 6:00 a.m. en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn. Para P. Diddy, cada día es un recordatorio de su nueva realidad. 5 conteos obligatorios que marcan el ritmo de su existencia. El primero a medianoche, luego a las 3 a.m., a las 5 a.m.
otro a las 10 a.m. y el último entre las 8 y 10 de la noche. Una rutina implacable que nunca se detiene. Su celda de máxima seguridad es un espacio austero de apenas 6,8 pies. Una litera metálica con colchones delgados domina el espacio, junto a un pequeño escritorio y una silla. El espejo, ni siquiera es de vidrio, solo un metal pulido que le devuelve un reflejo distorsionado de sí mismo. Un lavamanos y un inodoro completan el mobiliario de lo que ahora es su mundo. Cada movimiento fuera de la celda requiere una escolta de 3 o 4 guardias. Incluso para su hora diaria de recreación, la única oportunidad de escapar del confinamiento, va esposado y vigilado. Las duchas, las visitas médicas, cada paso está cronometrado y supervisado. El hombre que una vez comandó imperios ahora debe pedir permiso hasta para escribir una carta a su familia. Comparte la unidad de protección especial con Sam Bankman-Fried, el ex magnate de las criptomonedas. No es coincidencia. Este sector está reservado para reclusos de alto perfil que necesitan protección adicional. Las autoridades aprendieron la lección después del caso Epstein. Nadie quiere otro incidente similar. El impacto psicológico fue inmediato y severo. Los primeros días bajo vigilancia suicida fueron especialmente duros. Vestido solo con una bata especial, sin ropa interior, monitoreado constantemente. Las visitas de los psicólogos son diarias, evaluando su estado mental y su adaptación al encierro. Sus temores no son infundados. Algunos reclusos pasan años en este tipo de aislamiento, y el centro ha registrado 4 suicidios en los últimos 3 años. La paranoia también hace mella. Didi apenas toca su comida, temiendo que alguien pueda envenenarlo, aunque el exalcaide Dwayne Hendricks asegura que esto es altamente improbable, dado que las comidas se preparan 3 días antes para miles de reclusos. A pesar de todo, sus abogados reportan que mantiene una actitud sorprendentemente positiva. Mark Agnifilo, su defensor, pasa varias horas diarias con él, trabajando en su defensa. Su resolución es fuerte, está comprometido, afirma, aunque admite que la situación es desafiante. Para alguien acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, depender ahora totalmente de otros es quizás el castigo más duro. Los días se funden unos con otros en una rutina interminable. Las llamadas telefónicas con sus hijos y las visitas familiares semanales son los únicos momentos que rompen la monotonía de su encierro. Para el hombre que una vez tuvo el mundo a sus pies, estas migajas de normalidad son ahora su único consuelo. El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn esconde una historia oscura tras sus muros. En solo los últimos meses, 2 internos perdieron la vida violentamente. Uriel White fue apuñalado hasta la muerte en junio, y Edwin Cordo falleció tras una pelea un mes después. 4 suicidios en 3 años pintan un panorama aún más sombrío. Pero la corrupción también acecha. 6 empleados han sido acusados criminalmente en los últimos 5 años por aceptar sobornos y contrabandear desde teléfonos hasta drogas. Las condiciones del centro son tan deplorables que el Departamento de Justicia tuvo que admitirlo en un informe reciente. Las 123 instalaciones federales necesitan reparaciones urgentes, y MDC Brooklyn está entre las peores. Michael Cohen, el ex abogado de Trump que estuvo recluido allí, lo describió sin rodeos. La comida es incomible, hace demasiado calor en verano. No hay calefacción en invierno. El agua de los inodoros se congela. Es un lugar violento. Una búsqueda en 2021 en una prisión federal similar en Atlanta reveló la magnitud del problema. 134 armas fabricadas por internos, marihuana, metanfetaminas, suficientes pastillas para llenar 2 bolsas de 1 galón y 705 teléfonos celulares, algunos escondidos dentro de las paredes. MDC Brooklyn enfrenta desafíos similares, con un personal insuficiente y sobrepasado. El exalcaide adjunto Dwayne Hendricks, que trabajó allí entre 2013 y 2016, intenta matizar la situación. Hay desafíos como en cualquier prisión, dice. Pero incluso él admite que los problemas de salubridad y operación son significativos. El centro alberga a unos 12.200 reclusos, muy por encima de su capacidad ideal. La situación es tan grave que algunos jueces se niegan rotundamente a enviar detenidos a MDC. En enero, el juez Foreman permitió que Gustavo Chávez, acusado de narcotráfico, permaneciera libre bajo fianza,
mientras esperaba su sentencia. En agosto, el juez Gary Brown advirtió que si enviaban a un acusado de 75 años a MDC, anularía su sentencia de 9 meses y lo pondría en arresto domiciliario. El fantasma de Jeffrey Epstein todavía persigue al sistema. Su suicidio en 2021 en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan provocó el cierre de esa instalación, sobrecargando aún más a MDC Brooklyn. Las autoridades insisten en que han aprendido la lección, pero los problemas persisten. Estamos abordando seriamente los desafíos de personal y otros problemas, aseguran, mencionando más de 700 solicitudes de mantenimiento pendientes. La realidad diaria es brutal. Temperaturas extremas que van del calor sofocante al frío glacial. Comida preparada con 3 días de anticipación. Instalaciones que literalmente se están cayendo a pedazos. Los abogados de Didi lo describen como un lugar no apto para la detención humana, y las evidencias respaldan esta afirmación. El abogado de Cordo lo resumió perfectamente al New York Times. Mi cliente fue víctima de una cárcel federal sobrepoblada, con personal insuficiente y abandonada que es, literalmente, el infierno en la tierra. Y mientras las autoridades prometen mejoras, los internos como Didi enfrentan cada día el desafío de sobrevivir en lo que muchos consideran uno de los centros de detención más peligrosos de Estados Unidos. Los temores de P. Diddy en el Centro de Detención Metropolitano no son paranoia infundada. El riesgo de un ataque es tan real que las autoridades han implementado un protocolo de seguridad exhaustivo. Hay personas que no tienen nada que perder, advierte un experto en seguridad penitenciaria. Para algunos reclusos, atacar a alguien famoso sería su momento de gloria. Es por esto que cada movimiento de Diddy fuera de su celda requiere una escolta de 3 a 4 guardias armados. La estrategia de protección es meticulosa. La comunicación con el mundo exterior es otro campo minado. Cada llamada telefónica es grabada, cada conversación monitoreada. Su abogado, Mark Agnifilo, advierte sobre los peligros. Es muy fácil que algo se te escape, incluso cuando crees que estás siendo cuidadoso. Las visitas familiares semanales y las llamadas con sus hijos son su único vínculo con su vida anterior, pero incluso estas están estrictamente controladas. La preparación de su defensa legal enfrenta obstáculos únicos. Los abogados deben pasar por múltiples controles de seguridad solo para verlo, y las conversaciones confidenciales son un desafío en un ambiente donde las paredes tienen oídos. Como señala un experto legal, es como preparar un caso con las manos atadas a la espalda. La evidencia que necesitan revisar es voluminosa, más de 100 teléfonos, laptops y dispositivos de almacenamiento. La adaptación a esta nueva realidad ha sido brutal. De menús preparados por chefs privados a comidas institucionales, de libertad total a confinamiento de 23 horas. El exalcaide Hendricks explica: es el último tiempo muerto. Aquí tienes tiempo para reflexionar sobre todo. Pero esta reflexión forzada viene con un costo psicológico significativo. A pesar de todo, los reportes indican que Diddy está manteniendo una actitud sorprendentemente positiva. Su abogado pasa varias horas diarias con él, trabajando en su defensa. El magnate ha desarrollado una rutina. Lee, hace ejercicio en su celda cuando puede y se mantiene enfocado en su caso. Su resolución es fuerte, afirma Agnifilo. Está comprometido con su defensa. Pero la amenaza más grande podría estar por venir. El abogado Tony Buzbee ha anunciado 120 nuevas demandas civiles en camino, y hay rumores de que otras celebridades de alto perfil podrían estar implicadas. Si más acusados de alto perfil llegan a MDC, la situación podría complicarse aún más. Sería un desafío logístico significativo, admite un funcionario penitenciario, especialmente después del cierre del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Para Diddy, cada día es una prueba de supervivencia. No solo física, sino mental y emocional. Como dice su abogado, está aprendiendo a vivir un día a la vez. En un lugar donde el tiempo parece detenerse, esa podría ser la única estrategia viable. La oferta de fianza de 50 millones parece irrechazable. El paquete incluía un respaldo familiar sin precedentes, la firma de su madre, su hermana, sus 3 hijos adultos y hasta las madres de sus hijos. Diddy propuso usar un monitor GPS, aceptar restricciones de viaje
y hasta limitaciones sobre visitas femeninas. Sin embargo, 2 jueces diferentes lo consideraron insuficiente para garantizar la seguridad de la comunidad. El abogado Randy Kessler analiza la situación con perspectiva única. Es un dilema fascinante. Diddy es demasiado reconocible para huir, pero tiene los recursos para hacerlo. ¿Qué juez querría despertar y leer que el acusado que liberó escapó? La defensa tiene un argumento potente. Diddy tuvo 6 meses para huir después de los allanamientos de marzo en sus mansiones, pero eligió quedarse. Ahora, sus esperanzas están puestas en el juez Arun Subramanian, nominado por Biden en 2022, y exsecretario de Ruth Bader Ginsburg. Pero el nuevo juez enfrenta una decisión compleja. Sus predecesores ya negaron la fianza, citando problemas de ira y abuso de sustancias. Un error podría ser devastador para su carrera. El peso de la evidencia es abrumador. Los investigadores tienen docenas de videos de los llamados freak-offs, más de 100 teléfonos, laptops y dispositivos de almacenamiento. Estos mismos videos que Diddy supuestamente usaba para silenciar a sus víctimas ahora podrían ser su perdición. Las acusaciones se remontan a 1991, con Cassandra Ventura, su expareja, liderando las denuncias de abuso físico, emocional y sexual. El daño ya es irreparable. Su imperio musical tambalea, sus contratos comerciales están en suspenso y su reputación, construida durante 3 décadas, está en ruinas. Mark Agnifilo, su abogado, intenta mantener la narrativa del hombre imperfecto pero no criminal, destacando sus contribuciones a la comunidad negra y su papel como padre dedicado. Pero la tormenta está lejos de terminar. El abogado Tony Buzbee prepara 120 nuevas demandas civiles, algunas involucrando a menores, la más joven de apenas 9 años. Más preocupante aún, Buzbee afirma tener evidencia que implica a otras celebridades de alto perfil en los freak-offs, y al menos una es claramente identificable en video. La fiscalía tiene una posición sólida. Como señala Kessler, los fiscales no presentan casos contra celebridades a menos que estén seguros de ganar. Es un arma de doble filo. Todos quieren ser quien derribó al rey, pero si te equivocas, las consecuencias son devastadoras. Los fiscales afirman tener pruebas más allá de toda duda razonable. La defensa enfrenta obstáculos adicionales por la detención de Diddy. Las comunicaciones son limitadas, las llamadas están monitoreadas, y la preparación del caso es complicada. Como señaló un abogado en el caso de John Thug en Georgia, llegó a pedir ser encarcelado con su cliente para preparar mejor la defensa. Mientras tanto, Diddy mantiene su inocencia. Su equipo legal argumenta que las acusaciones son fabricadas, pero las evidencias siguen acumulándose. Los testimonios pintan un patrón consistente de abuso y manipulación que se extiende por décadas. El futuro es incierto. Si es declarado culpable, Diddy podría enfrentar décadas en prisión. Si es absuelto, su reputación ya está irreparablemente dañada. Como dice su abogado, es un hombre imperfecto enfrentando acusaciones perfectamente diseñadas para destruirlo. La batalla por su libertad apenas comienza, y el resultado podría reescribir la historia de uno de los magnates más poderosos de la industria musical. El caso contra P. Diddy está a punto de explotar. El abogado Tony Buzbee ha dejado a todos helados al revelar que entre las víctimas hay un menor de apenas 9 años. Desde el anuncio, miles de llamadas han llegado a su oficina con nuevas acusaciones, sugiriendo que estamos viendo solo la punta del iceberg. Pero la bomba más grande podría ser la participación de otras celebridades. Buzbee promete que los nombres sorprenderán a todos. Al menos una estrella de alto perfil aparece claramente identificable en los videos de los freak-offs. Algunos ya han negociado acuerdos secretos para mantener sus nombres fuera del escándalo, pero no todos podrán escapar de la verdad. El círculo íntimo de Diddy está desmoronándose. Ex-empleados y miembros de su personal están cooperando con los investigadores, revelando detalles escalofriantes sobre el funcionamiento interno de su imperio. Las declaraciones pintan un patrón consistente: drogas, coerción y grabaciones no consensuales utilizadas como chantaje. Los fiscales mantienen bajo llave las pruebas más explosivas. La evidencia electrónica incautada en sus mansiones de Miami y Los Ángeles con grabaciones que Diddy usaba para silenciar a sus víctimas ahora podrían ser su perdición.
Cada dispositivo es un potencial cofre de secretos que podría hundir no solo a Diddy, sino a toda una red de cómplices de alto perfil. El alcance del caso supera cualquier expectativa inicial. Lo que comenzó con la demanda de Cassandra Ventura se ha convertido en una investigación federal que abarca décadas de presuntos abusos. Las ramificaciones se extienden más allá del mundo del entretenimiento, tocando círculos corporativos y financieros. Jane Doe, la última en presentar una demanda, alega que Diddy la drogó con ketamina en 2020 y la obligó a viajar entre sus residencias para participar en shows forzados. Su testimonio sugiere que las actividades continuaron hasta julio de este año, demostrando que el comportamiento presuntamente abusivo persistió incluso bajo investigación federal. El caso promete sacudir los cimientos de la industria del entretenimiento. Como dijo un investigador, cuando todo salga a la luz, nadie volverá a ver a estas celebridades de la misma manera. La pregunta ya no es si habrá más revelaciones, sino cuánto más oscuros serán los secretos por revelar. El imperio que P. Diddy construyó durante 3 décadas se desmorona día a día. Sus mansiones en Miami y Los Ángeles, antes símbolos de su éxito, ahora son escenas del crimen donde los investigadores encontraron las pruebas que lo hundirían. Más de 1000 botellas de aceite para bebé usadas como lubricante, rifles AR-15 con números de serie borrados, drogas ilegales y, lo más perturbador, una colección masiva de videos de sus infames freak-offs. Sus socios comerciales se distancian silenciosamente, los contratos se congelan y su fortuna, estimada en $700 millones, podría evaporarse entre demandas y acuerdos legales. La traición viene de donde más duele. Sus antiguos empleados, personas que una vez juraron lealtad eterna, ahora hacen fila para testificar. El golpe más duro vino de Rodney Jones, Lil Rod, su productor en The Love Album, quien reveló detalles escalofriantes, desde un tiroteo encubierto en un campamento musical hasta conexiones con pandillas y distribución de drogas. Cada día surge un nuevo testimonio, una nueva revelación que erosiona la imagen del magnate intocable. Como dijo un fiscal, el miedo ya no los silencia, ahora el miedo los hace hablar. Las víctimas emergen en oleadas. Ya son 12 las demandas formales, y según el abogado Tony Buzbee, otras 120 personas están preparándose para denunciarlo. Los testimonios siguen un patrón escalofriante. Cassie Ventura, su expareja de 10 años, rompió el silencio sobre años de abuso. Joy Dickerson Neal reveló cómo fue drogada y filmada sin consentimiento. Lisa Garner contó su pesadilla a los 16 años. Crystal McKinney, April Lambros y la exactriz Edrie English, todas con historias similares de drogas, violencia y manipulación. El costo familiar es devastador. Sus hijos, que crecieron viendo a su padre en la cima del mundo del entretenimiento, ahora deben visitarlo en una celda de 6 por 8 pies, siempre bajo la mirada vigilante de los guardias. Las madres de sus hijos, que inicialmente respaldaron su fianza de 50 millones, observan impotentes cómo el legado que construyó para sus descendientes se desvanece bajo el peso de las acusaciones que se remontan hasta 1991. La transformación de magnate a recluso ha sido brutal. El hombre que nunca hacía fila ahora debe esperar su turno para una ducha de 5 minutos. Sus trajes de diseñador han sido reemplazados por un uniforme carcelario y ocasionalmente por una bata antisuicidio cuando las autoridades temen por su vida. El rey del hip hop ahora pasa 23 horas al día en una celda, contando los minutos entre los 5 conteos diarios obligatorios. Medianoche, 3 a.m., 5 a.m. y 2 conteos más donde debe estar de pie. Pero el verdadero castigo va más allá del confinamiento físico. Es la pérdida total de control lo que más pesa. El magnate que una vez orquestó cada aspecto de su imperio ahora depende de otros hasta para las necesidades más básicas. Cada movimiento requiere la escolta de 3-4 guardias armados. Su abogado Mark Agnifilo reporta que mantiene una actitud sorprendentemente positiva. Pero las grietas en su fachada son evidentes cuando apenas toca su comida por miedo a ser envenenado. Las ironías son devastadoras. Los mismos videos que usó para silenciar a sus víctimas ahora lo mantienen tras las rejas. Su riqueza, que siempre lo protegió, ahora es vista por los jueces como una amenaza que justifica mantenerlo encarcelado. El hombre que una vez se jactó de ser intocable, ahora es considerado tan peligroso que incluso algunos jueces se niegan a tomar su caso.
Didi enfrenta su hora más oscura en el mismo sistema que, según sus acusadores, manipuló durante años. Como reflexionó un exfiscal, el poder puede comprarte muchas cosas, pero al final, la verdad tiene su propia moneda. Y en el caso de Didi, esa deuda finalmente ha vencido, con intereses que podrían costarle el resto de su vida tras las rejas.